Dios. Gocémonos, mis hermanos, gocémonos en la presencia del Señor. Gracias, mis hermanos. Quiero recordarles que el viernes tenemos servicio a las 6:40 y el domingo a las 4 de la tarde. Así que preparémonos para servirle al Señor cada día. Pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a orar por la palabra. Oremos, Padre, que estás en los cielos, Señor bendito. Gracias, papito amado, gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, por derramar de tu amor sobre cada uno de nosotros, por amarnos, por darnos de tu gracia, Señor. Gracias, papito amado, gracias por permitirnos servir en tu casa. Gracias por darnos gozo. Y gracias especialmente, Señor, por tu presencia en medio de nosotros en este lugar, Señor. Gracias, papito, y háblanos en esta noche, Señor, que tu palabra venga y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y podamos comprenderla, podamos recibir ese rema, Señor, de parte tuya, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa unción, nos dé esa revelación de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El día domingo hablamos un poquito acerca de este verso, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y entonces platicamos, vimos que aunque nosotros no entendamos las cosas, aunque nosotros no podamos entender y podamos decir, Señor, no entiendo lo que haces, pero que podamos estar seguros que aunque nosotros no lo entendamos, que aunque no sepamos qué es lo que Dios está haciendo con nuestra vida, por qué nos está pasando lo que nos está pasando, que podamos estar seguros que Dios tiene un propósito hermoso para nuestra vida. Dice la palabra en Jeremías que los planes o los propósitos de Dios para nosotros siempre son de bien, siempre son para bendecirnos, siempre son lo mejor para nosotros, aun cuando Dios está enojado con nosotros. ¿Por qué se enoja el Señor con nosotros? Porque dice la palabra que si nosotros no le escuchamos su voz, si nosotros nos rebelamos contra Él, llega un momento en que el Señor se enoja con nosotros, se enoja con su pueblo. Pero cada vez que el Señor se enojó con su pueblo, lo hizo para corregir, pero la corrección no era destruir, sino la corrección era para que el pueblo se volviera a Él. Entonces, muchas veces no vamos a poder comprender lo que Dios está haciendo. ¿Por qué nos está pasando tal vez tantas cosas malas, tanto sufrimiento, tanto dolor? Pero debemos de estar seguros que el Señor tiene planes, tiene propósitos hermosos para nuestra vida. Y entonces, si nosotros tenemos bien claro eso, entonces vamos a poder salir adelante, porque, por ejemplo, dice acá, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, si nosotros no lo entendemos, eso está bien, no lo entendemos. Algunas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos por qué nos está pasando todo. Pero si creemos que Dios quiere, por ejemplo, que Dios no tiene propósito para nuestra vida, entonces ahí es como no saber que lo que Dios hace, lo hace para bien para nosotros. Entonces, aunque no lo entendamos, debemos de saber que Dios tiene propósitos y que sus propósitos siempre son buenos. Y entonces, de lo contrario, vamos a creer, vamos a llegar al extremo de pensar que Dios es nuestro enemigo, que Dios simplemente nos quiere destruir, como lo dijo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El propósito de Dios, el Señor, era
sacarlos de la esclavitud, pero no simplemente sacarlos de la esclavitud, sino llevarlos a una tierra de abundancia. Pero para poder llevarlos había que cruzar un camino, había que pasar un proceso. Y entonces el pueblo de Israel lo que dice es: Dios solo nos sacó para matarnos. Y entonces ahí estamos equivocados, ahí estamos equivocados, porque Dios sacó a su pueblo para darle libertad, para darle abundancia. Y ellos dicen: Dios nos sacó para matarnos de hambre, para matarnos de sed. Dios nos sacó para enfrentarnos al enemigo y que el enemigo nos destruyera acá. Entonces podemos pensar de esa manera, porque no tenemos claro que los propósitos de Dios para nuestra vida siempre son de bien. Podemos pensar que lo que nos ocurre es porque, como no damos la talla, ¿verdad? Como no estamos capacitados. Y en realidad es verdad. Es verdad que nosotros por humanamente no damos la talla. ¿Por qué servimos acá? No porque seamos buenos. Servimos acá porque Dios nos extendió su gracia. Entonces podemos entender: bueno, Dios escogió lo peor, Dios escogió lo vil, lo menospreciado. Sí, eso escogió Dios, pero Dios nos capacitó, Dios nos preparó, nos sigue preparando. Entonces, es cierto que no damos la talla, pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos está preparando, nos está llevando a algo grande. Podemos pensar que el enemigo está enojado con nosotros y que por eso nos va mal, que cada vez que buscamos a Dios nos va mal, pero tenemos que tener claro también que es cierto que el enemigo se va a enojar con nosotros, se va a levantar en contra de nosotros cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros servimos con integridad a Dios. El enemigo se va a enojar y va a querer destruirnos. Pero lo que no se nos debe olvidar es que nuestro Señor Jesucristo ya lo derrotó, que nuestro Señor Jesucristo ya lo venció y nos dio a nosotros todo poder, toda autoridad sobre el enemigo. Podemos llegar a pensar también que Dios se olvidó de nosotros, pero la palabra, lo vimos el domingo, dice la palabra, dice: ¿podrá una madre olvidar a su bebé recién nacido? ¿Podrá una mamá olvidar a sus hijos? Y sabemos que no, pero entonces dice la palabra: aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Entonces son cosas que tenemos que tener bien claras. Tenemos que saber que Dios no se va a olvidar de nosotros, que Dios no nos ha abandonado, que Dios está trabajando en nosotros y que lo que podamos estar pasando, el sufrimiento que podamos estar pasando, lo ejemplifiqué el día domingo, que por ejemplo cuando el alfarero está trabajando el barro y nosotros somos el barro. El Señor nos está trabajando, nos está formando. Entonces, cuando Él está formando, empieza por molerlo. Al molerlo, va quitando todo aquello que no le sirve. Eso, si nosotros somos el barro, nos va a doler. Nos va a moler bien. Eso nos va a doler porque nos está refinando. Nos da la forma que Él quiere darnos. El barro no escoge, el barro no dice: yo quiero tal forma. El barro simplemente se deja moldear por el alfarero, y ese alfarero es nuestro Señor Jesucristo. Nos está dando la forma. Cuando ya le dio la forma que Él quiere, y entonces ahí es donde Dios nos está formando, hermanos. Dios nos está dando la forma que Él quiere. Él quiere darnos una forma específica a cada uno. Cada uno va a pasar su proceso. Pero les decía yo el domingo, aún cuando se hace una vasija de barro, después hay que meterlo al horno para que esa vasija pueda ser utilizada, para que pueda servir, para que sea una buena vasija. Entonces el Señor nos va a meter al horno. ¿A quién le gusta estar metido en el horno? ¿A quién le gusta ser pasado por fuego? A nadie le va a gustar. ¿Pero por qué lo pasan en el fuego? Para que sea una vasija útil. Entonces Dios nos quiere formar. El propósito de Dios es hacernos vasijas útiles, vasijas de honra, vasijas que puedan contener la gloria de Dios. Entonces Dios quiere eso, pero eso va a doler.
Y eso es lo que debemos de tener entonces bien claro. Y entonces vimos algunos versos. San Juan capítulo 13, verso 6. eh, Jesús, Jesús está ahí, le lava los pies, está lavándole los pies a los discípulos. Jesús, se recuerdan, dice en los primeros versos del capítulo 13, dice: Jesús, sabiendo que su hora estaba próxima, que ya estaba próximo para dar su vida por el mundo. Jesús, sabiendo quién era, sabiendo de dónde venía, que venía del Padre y que al Padre volvía, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, todo poder, toda autoridad, todas las cosas estaban puestos en las manos de Jesús. Jesús, sabiendo eso, empezó a lavarle los pies a los discípulos. Se humilló, se bajó, se hizo siervo. Pero entonces dice que cuando llegó a donde estaba Pedro, dice, Pedro le dijo en San Juan capítulo 13, verso 6, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Entonces aquí vemos ya el primer ejemplo, es lo que yo estoy haciendo contigo. Puede ser que no lo entiendas ahora, pero lo vas a entender después, lo vas a entender después. Entonces, algunas veces lo vamos a entender, algunas veces vamos a decir, no, el Señor está trabajando esto conmigo y yo sé que, qué sé yo sé que el Señor tiene que trabajar mi carácter, yo sé que el Señor tiene que trabajar la humildad en mí, por eso me está pasando eso. Y lo sabemos. Y entonces es más fácil, porque entonces decimos, bueno, Señor, si vas a trabajar mi carácter, aquí estoy, Señor, trabájalo, Señor. Si vas a trabajar mi humildad, porque soy muy egoísta, soy muy soberbio, trabaja, Señor, yo me voy a humillar. Es más fácil. Pero cuando no lo sabemos, simplemente dejemos que el Señor trabaje, sabiendo que más adelante lo vamos a entender. Entonces Dios le dice aquí, Jesús le dice a Pedro, tú no lo puedes comprender ahora, pero lo vas a entender después. Y entonces en el verso 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando ya le dijo eso, miren, si vemos el principio del verso, le dice, Pedro le dijo. Pero en el verso 9 ya no dice Pedro, o no dice solamente Pedro, dice Simón Pedro. Entonces es su naturaleza vieja, su naturaleza antigua va a hablar ahí. Dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Platicamos un poquito esto el domingo. Tres partes del cuerpo. Tres partes del cuerpo, porque como, bueno, Señor, entonces si yo no voy a tener parte contigo, si yo no puedo tener parte del reino porque no me dejo lavar los pies, entonces lávame los pies, lávame las manos y lávame la cabeza. Entonces, esto significa que cuando nosotros somos salvos, necesitamos, el Señor nos da la salvación, pero hay partes de nuestra alma que necesitan ser liberadas de una manera continua. Y entonces acá, pies, manos y cabeza. Lo vimos esas tres partes en San Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. La resurrección de Lázaro es como venir a una vida nueva. Cuando nosotros resucitamos espiritualmente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero viene el Señor y nos da la salvación, nos hace entender que necesitamos esa salvación. Entonces llegamos a Cristo y somos como ese Lázaro que resucitó. Pero entonces dice acá, y el que había muerto salió, atadas las manos. O sea, Lázaro ya está vivo, Lázaro ya resucitó. Es como decir, Lázaro ya entró a la vida nueva, Lázaro ya fue perdonado de sus pecados.
Entonces es una nueva vida. Para lo mismo que a nosotros cuando recibimos a Cristo, una nueva vida. Pero cuando salimos a una nueva vida, aún tenemos atadas las manos, aún tenemos atados los pies, y aquí dice el rostro envuelto en un sudario que equivale a la cabeza. O sea, necesitamos ser liberados de nuestras manos, liberados de nuestros pies y liberados de la cabeza, del pensamiento. Entonces es un proceso. Es un proceso que el Señor quiere que poco a poco, paso a paso, primero hay que liberar, dice aquí, los pies. Bueno, atar las manos. Pero Pedro dijo, no solo me vas a lavar los pies. Entonces, primero ser libres en nuestro caminar, ser liberados en nuestro caminar, ser ministrados en nuestro caminar, ser liberados de nuestras manos. Entonces, las manos son obras. Los pies es nuestro caminar, las manos representan nuestras obras. Entonces, tenemos que ser liberados o ministrados en nuestras manos para que hagamos buenas obras. Después, el pensamiento, la cabeza, que podamos cambiar nuestros pensamientos. Y entonces vamos a cambiar nuestra manera de pensar. De esa mente que tenemos o teníamos, de esa mente humana, pensamientos humanos, a llegar a tener la mente de Cristo. Y ahí nos quedamos el domingo. Entonces, si estamos viendo que a veces no entendemos lo que el Señor está haciendo, pero el Señor ya dijo, lo vas a entender después. Ahorita no lo entiendes, ahorita no puedes comprender, no te preocupes porque no lo comprendes. Más adelante lo entenderás. Pero entonces yo quiero dejar claro este punto. Aunque no lo entendamos, tengamos bien claro que Dios está haciendo una buena obra en nosotros. Filipenses capítulo, si no me equivoco, 1 verso 6, si no me equivoco, la buena obra que Dios ha comenzado en vosotros no la va a dejar, no la va a abandonar hasta que la haya perfeccionado. Entonces Dios va a perfeccionar su obra en nosotros, pero entonces mientras Él la está perfeccionando, nos está quitando un montón de cosas que a Él no le agradan. Nos está trabajando, y mientras nos está trabajando nos va a doler, hermanos. Mientras nos está trabajando, algunas veces nos va a meter al horno, otras veces como cuando hay un árbol y tiene ramas malas, tiene ramas, le cayó plaga, y entonces dice, hay que podar, hay que cortar. Un árbol se poda para que crezca sano y pueda dar fruto. Entonces Dios viene a veces y viene a podarnos. Y eso no, cuando nos está podando, como no lo entendemos, dice, Dios me está haciendo sufrir, estoy pasando por momentos dolorosos. Y entonces vienen los pensamientos que les dije al principio, Dios se olvidó de mí, Dios me ha abandonado, Dios no se acuerda de mí, Dios está enojado conmigo, el diablo está enojado conmigo. No, hermanos, es Dios perfeccionando su obra en nosotros. Entonces tengamos claro eso, que aunque no lo entendamos, Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Entonces, basado en ese verso que Jesús le dijo ahí en San Juan 13:6, esta sería nuestra base, aparte de Romanos 8:28. Basado en este verso que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ahorita no comprendes lo que yo hago, pero lo vas a entender después. Basado en ese verso, yo quiero que me acompañen a Hechos capítulo 12, verso 1. Miren, ahorita necesito que usemos nuestra imaginación. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pasémonos a esa época.
Ya el Espíritu Santo ya vino. Jesús ya ascendió a los cielos. La iglesia ya comenzó. Pedro comenzó en Hechos capítulo 2, predicó en su primera prédica, se convirtieron 3,000 personas. Al rato vuelve a predicar y se convierten 5,000 personas. Entonces ya Pedro ya empezó y empezó a reunirse a la iglesia y entonces empieza la persecución para la iglesia. Y aquí, en esa persecución, dice, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y miren lo que hizo en el verso 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pensemos, ¿a quién mató? No me digan nombre porque ya dice ahí Jacob. ¿Quién era Jacob? Pues, hermanos, es uno de los 3 más cercanos a Jesús. Siempre que vemos cuando Jesús iba a hacer cosas importantes, Jesús llamaba: Pedro, Jacobo y Juan, vénganse conmigo. Cuando fue al monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, no despierten a los demás, no hagan bulla, vénganse conmigo. Los llevó a un monte y en el monte se transfiguró. Era para ellos 3, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y quién es el primer apóstol en morir? Jacob. Entonces, por eso yo quiero que nos pasemos a esa época, que acompañemos a Pedro ahí y de repente viene la noticia: acaban de agarrar a Jacobo, lo metieron preso y lo mataron. Entonces, eso es una gran noticia. Ahora preguntemos, los 2 amigos de Jacob, Pedro y Juan. Juan no solo era amigo de Jacobo, sino era su hermano. Mataron a Jacobo, muchachos. Mataron ¿cómo podríamos decir? Al líder, como se oye feo, pero para poder comprenderlo, al líder máximo. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia en ese tiempo? Pedro, Jacobo y Juan. Claro, eran 12 apóstoles, pero ellos eran las columnas. O sea, pensamos en una iglesia, pensemos quiénes son las columnas de esa iglesia, y que una de esas columnas principales lo maten porque está predicando el evangelio. Enviamos nosotros al Señor por orden del Espíritu Santo. Viene el Espíritu, se levanta la palabra y dice: envíen a Diego. ¿Dónde está Diego? No vino hoy, por eso no vino. Envíen a Diego y a Fernando a predicar a tal zona este sábado. Y entonces, como el Espíritu Santo está hablando, le decimos a Diego y a Fernando: mira, Dieguito y Fernandito, a ustedes les toca ir a predicar al parque de tal colonia este sábado, se van a ir a las 3 de la tarde. ¿Qué se van? De repente regresa Fernando, todo pálido, corriendo. Mataron a Diego cuando estábamos predicando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señor, no tú dijiste que lo mandáramos a predicar. Señor, no tú dejaste escrito en tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen. Y no, este muchacho estaba
consagrado a ti, Señor, fiel a ti, obediente. Estaba predicando tu palabra, estaba sirviendo, estaba obedeciendo, fue a predicar y mientras está predicando lo matan. Y entonces el Espíritu vuelve a decir, ahora que vaya Juan y Bernabé a predicar a esa misma zona. Veamos qué dice el otro verso. Aquí mataron a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué dice el verso siguiente? Verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Por qué? La pregunta aquí es, ¿por qué pudieron capturar a Pedro? Ya habían matado a Jacob. Todos los demás, los otros discípulos ya lo sabían. Mataron a Jacob, muchachos. ¿Qué hacemos? Pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Todos a sus casas y que nadie salga, por favor. Es lo que la mayoría hubiera pensado. Que nadie salga de su casa. Sí, pero es que hay que predicar. Sí, pero es que hay que hacer el servicio. Y el Espíritu Santo, que vaya Pedro a predicar ahora porque ya mataron a Juan. Ahora que vaya Pedro. Quiere decir que Pedro no se fue a esconder. Quiere decir que Pedro fue a predicar al mismo lugar. Entonces la pregunta es, ¿entendieron ellos lo que estaba pasando? Pedro, ahorita lo que hago no lo entiendes. Señor, no entiendo por qué mataste, por qué dejaste que mataran a Jacob. Ahora ya no predico. Lo que cualquiera habría dicho. Ahora ya no predico. Menos a esa colonia. Dice, con el perdón más que señalando por allá, pero no era mi intención señalar ninguna colonia. Menos a esa colonia. Yo no voy a ir a que el Señor mande un rayo a esa colonia. Porque esos no merecen la salvación. Eso lo que merecen es que descienda fuego del cielo. ¿Cómo van a estar matando a Jacob? Cuando uno no lo entiende, puede hablar de esa manera. Entonces la pregunta era, ¿Pedro entendió? ¿Pedro entendió por qué mataron a Jacob? Tal vez no lo entendió, pero sí sabía que si Dios lo había permitido, algo bueno iba a sacar Dios de eso. Entonces yo les he hablado a ustedes porque es algo que está literal. Cuando en el tiempo de la tribulación van a haber dos testigos. Y a la mitad de la tribulación van a matar a estos dos testigos. Durante esos 3 años y medio que ellos están predicando, dice la palabra que ellos pueden hacer que descienda fuego del cielo, pueden hacer que no llueva, pueden hacer que haya cualquier plaga para... La cosa es, todavía dice, si alguien intenta matarlos, esa persona morirá de la forma que quería matarlos. Entonces nadie los puede matar. Están protegidos por Dios. Nadie los puede matar. Ellos predican y predican con tanto poder, con tanta autoridad. Pero de repente, como que el Señor les quitó esa protección y los pudieron matar. No solo los mataron, hicieron fiesta.
Hicieron intercambio de regalos. Los dejaron tirados en la plaza, no los enterraron. 3 días tirados ahí, los muertos en la plaza, la gente haciendo fiesta, haciéndose intercambio de regalos, felices porque los lograron matar. Al tercer día, ellos se levantan, resucitan y el Señor les dice: subid acá. Y son arrebatados y se van al cielo. La pregunta es: ¿por qué Dios dejó que los mataran? Ahí mismo dice, por eso les digo, es literal. Ahí mismo dice: cuando ellos terminaron de dar el testimonio. O sea, en otras palabras, cuando ellos terminaron, cuando ellos cumplieron el propósito por el cual Dios los envió aquí a la tierra, cuando terminaron su función, Dios dejó que murieran. Entonces nadie va, dice la palabra también, nadie va a morir antes de tiempo. Dios, eso lo dice así, de esta forma: Dios ha fijado nuestros días, le ha fijado un límite a nuestros días y no se pasará ni uno solo, ni hará falta uno de ellos. Claro, nosotros lo podemos prolongar: honra a tu padre y a tu madre y se te alargará. No los honres y te lo quitarán. Pero entonces, aquí, ¿por qué murió Jacob? Ya le tocaba. Había terminado lo que tenía que hacer. Había cumplido el propósito de Dios. Pero ahora le toca a Pedro. Entonces dice: procedió a prender también a Pedro. Dice: eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Por qué Dios dejó aquí esa parte? Era entonces los días de los panes sin levadura. ¿Tiene alguna importancia eso? Si está escrito, es porque tiene importancia. Era entonces los días de los panes sin levadura. Día de los panes sin levadura, 7 días. 7 días. ¿Qué significado tiene para nosotros el 7 y los panes sin levadura? ¿Qué significa panes sin levadura? ¿Saúl? No. ¿Quién? ¿A quién le tiramos la chibolita? ¿Y ahí? Panes sin levadura. Sin Sin levadura, van a decir. Sin contaminación. Es pureza. Es sin cosas, sin nada contaminado. Es pureza. Podríamos decir sin pecado. Entonces Dios lo que está diciendo es: a Pedro lo van a agarrar, pero se necesita que haya panes sin levadura. Se necesita, no porque habían panes sin levadura lo agarraron, no. Dios está buscando que en este tiempo haya gente sin contaminación, haya gente con pureza espiritual. Dios está buscando gente pura, gente sin pecado, gente que ame a Dios con todo su corazón y se guarde para Él. Eso es una cosa. Pero agarraron a Pedro. Y la pregunta otra vez sería: ¿por qué Dios permitió que agarraran a Pedro? Entonces, la pregunta: ¿estamos seguros entonces? Vayan a predicar sobre todo lugares peligrosos. La gente no quiere ir a predicar. Vayan a predicar a esos lugares donde está peligroso. Señor, pero si mataron a Jacob, si prendieron a Pedro, yo no voy a ir, Señor. ¿Vamos a ir a predicar o no vamos a ir a predicar a lugares peligrosos? ¿Qué vamos a hacer? No, mejor vayamos allá a otro lado donde todo es tranquilo, donde todo es fácil. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos a ir a hacer un culto al aire libre.
donde está lleno de mareros. ¿Cuántos se apuntan? Primero, hay que pedirle permiso al Señor. Si esa visión es de Dios, Dios nos va a enviar. Ah, pero ¿y por qué mataron a Jacobo y metieron preso a Pedro? ¿Era de Dios o no era de Dios? Era de Dios que mataran a Jacobo. Era de Dios que arrestaran a Pedro. Era de Dios. Era el plan de Dios. Pero no por eso yo no voy a ir. Si Dios permite algo, es porque Dios va a hacer algo bueno con eso. Eso, metámonos en la cabeza. Ahora, si lo que a mí me pasa es por causa de mi pecado, es que de plano alguien hizo una maldad en algún lado, lo andan buscando. Cuando lo encuentren, dependiendo de a quién se lo hizo, se lo pueden matar o le pueden dar un buen susto. Eso ya es, se lo buscó. Pero si somos panes sin levadura, somos hijos de Dios, que buscamos la perfección, que buscamos la santidad, que buscamos la pureza, que nos apartamos del mal y aún nos pasan cosas así, entonces acordémonos, dad gracias a Dios siempre. Gracias, Señor. No entiendo lo que estás haciendo, pero sé que es algo bueno que vas a hacer de esto. Eso se llama fruto de labios que confiesan su nombre. Dar gracias en medio de lo que el mundo, en medio de lo que la humanidad puede decir es una desgracia. Darle gracias a Dios. Como cuando Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero entonces recordemos lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, lo que ahora hago no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Hay esperanza. Miren pues, verso 4. Ya no hablamos del 7, va. Perfección es 7 es perfección, pero también 7 es 7 días tiene la semana, va. Es como decir totalidad, como decir completo. O sea, todos todos los días debemos de ser panes sin levadura. Todos los días debemos de vivir en santidad. Todos los días debemos de vivir en pureza. Entonces, verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, y aquí tengo así con otro color, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, al terminar los 7 días de los panes sin levadura, Herodes tenía pensado sacar a Pedro, no para exhibirlo, para matarlo. La intención de Herodes era matar a Pedro. Pero entonces, otra vez vuelvo, porque está escrito aquí: 4 grupos de 4 soldados cada uno. Era más fácil poner, lo entregó a 16 soldados. ¿Por qué 4 de 4? Ahí nos quiere enseñar, aquí quiere enseñarnos el 4. Resalta el 4, pues. Sobresale el 4. ¿Qué significa el 4? Cuatro patas tiene la silla, ¿va? Si le quitamos una,
Ese es un significado del 4. ¿Cuál otro significado tiene el 4? ¿Dónde más encontramos el 4? Mi hermano iba a decir algo. En- Ahorita llega el micrófono. ¿Cómo era la pregunta? ¿En dónde encontramos el 4? Digamos, aparece en las sillas, en las mesas. 4 significaría ahí estabilidad. ¿Qué otro significado podemos encontrarle al 4? ¿Dónde más? Busquemos dónde aparece 4 cosas. Cuatro, no. Vamos a ver allá. En el tabernáculo, donde estaba el maná, la vara. Ahí hay 4. El Sí, 4 también significa equilibrio. equilibrio, Ajá. equilibrio o estabilidad. Pero hay otro significado. 4 evangelios también. 4 puntos cardinales. Eso es 4 puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. ¿Qué nos habla eso? El mundo, la tierra. Entonces, es como que Dios, es que, miren, Dios no hace nada así al azar. Todo tiene un significado, todo tiene un propósito. Por lo tanto, 4 grupos de 4 tiene un propósito. Y él quiere, dice, Pedro, no entendés lo que estoy haciendo, pero te voy a hablar del 4. Te voy a hacer que veas que hay 4 para que vayas comprendiendo cuál es mi propósito. Entonces, el mundo tiene 4 puntos cardinales. Y miren, cuando Abraham y Lot tienen problemas, sus problemas son que los dos son muy ricos y no pueden estar juntos. Entonces Dios, bueno, Abraham le dice a Lot, mira, para no estar peleando, escoge tú a dónde te quieres ir. Y le dice, le habla de los puntos cardinales. Si tú vas al norte, yo iré al sur. Si vas al oriente, yo voy a occidente. Y entonces dice que Lot, vamos a ver. Entonces Lot, y esa frase tiene mucho que ver, escogió para sí. Eso, ¿cómo le llamaríamos a eso? Ese es de Jalapa. ¿Hay alguno de Jalapa aquí? No digan nada. No, no hay. Jalapa acá, Jalapa acá. Ese es todo para mí. Ese tiene la visión para sí mismo. Él dice que él vio una tierra que le convenía. Estaba verde, había agua, se miraba bonito. Él escogió eso, dice. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, pero lo que me interesa es escogió para sí. Y entonces se separan. Y, bueno, ¿qué le había dicho a Abraham? Abraham le dice, bueno, le digo, si tú vas para allá, yo voy para allá. Entonces, Abraham tenía bien claro el propósito de Dios. Abraham, te voy a llevar a una tierra y ahí te voy a bendecir. O sea, Abraham recordó, Dios a mí me va a bendecir, no importa dónde vaya. El Lot dice, yo no tengo la bendición de Dios, yo tengo que buscar. Yo voy a escoger lo que yo quiero. Y Abraham dice, a mí no me interesa escoger, porque Dios está conmigo. Porque Dios me va a bendecir. Mi bendición es Dios, no la tierra. Entonces dice en Génesis 13:14, Jehová dijo a Abraham,
después que Lot se separó de él. Alza ahora tus ojos y miras desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Mira, al fin, le hizo dar una vuelta completa, ¿va? Todo lo que ves, todo lo que ves. O sea, él no agarró para sí. Dios le dice, levanta tu mirada y mira, ve hacia allá, no hacia acá. Entonces, la bendición de Dios es de adentro hacia afuera. Eso le está enseñando Dios a Pedro. Tú estás aquí ahorita y te voy a poner el 4 para que lo veas. 4, 4, 4, 4, 4 veces 4. Para que Pedro se recordara 4 puntos cardinales. Entonces Saúl mencionó ¿cómo se llama? El tabernáculo. Adentro en el tabernáculo, en el atrio, está el altar del holocausto. El altar del holocausto tiene 4 cuernos. Un cuerno en cada esquina. Si viéramos esto así, un cuerno así, cada cuerno señalando un punto cardinal. Pero es el altar, donde el altar representa el sacrificio de Cristo. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Estoy dando mi vida por los 4 puntos cardinales. No importa de qué punto cardinal seas, mi salvación es para ti. Mi salvación es para ti. No importa de dónde vengas. No importa tu pecado. Estoy dando salvación a los 4 puntos cardinales. Eso lo dice Éxodo capítulo 27, verso 2. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Entonces volvamos a Hechos. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ay, hermanos, miren, encontremos el propósito de Dios ahí ahorita. Uno de los propósitos, porque Dios no se conforma con uno. Uno de los propósitos de Dios ahí, ¿cuál sería? Intercesión. A veces, pero no esperemos ese a veces. No esperemos ese a veces. A veces tienen que suceder cosas dolorosas para que la iglesia se levante a interceder. El principio, yo se los he dicho en un par de ocasiones, la iglesia del principio se acomodó tanto. ¿Cómo se acomodó? Hechos 2 dice que vino el Espíritu Santo, estaban en el ¿cómo se llama? El aposento alto. Y toda la gente se congregó ahí. Todos vendían sus propiedades y se iban a vivir ahí. Hicieron una comunidad cristiana para vivir juntos. Era hermoso, había unidad. Había unidad. Todos juntos comían, ahí vivían, ahí dormían. Pero no estaban cumpliendo la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Ellos creyeron que estar todos juntitos era suficiente. ¿Y qué hizo el Señor?
esto, persecución. Los empezó a perseguir, pero no solo que maten a Jacobo, no. Mataron a Jacobo, agarraron a Pedro, empezaron a buscar a los demás. Al estilo del apóstol Pablo, se iba a todas las sinagogas, iba a todas las casas, a todos los pueblos, a todo lugar a buscar cristianos. ¿Y qué pasó en eso? Todos salieron huyendo. Y entonces, ¿cuál era el propósito de Dios ahí? Dice la palabra: el camino por donde pasaban, predicaban el evangelio y la gente se convertía. Iban huyendo, iban predicando y la gente convirtiéndose. El Señor logró un propósito. Tuvo que enviar persecución para que la gente saliera a predicar. Dos puntos importantes para nosotros ahí. Dios usa cosas dolorosas para que el pueblo interceda. Dios usa persecución para que el pueblo, para que la iglesia salga a predicar a todas partes. No esperemos eso. Entonces, otra vez aquí, Pedro estaba custodiado por grupos de 4, pero la iglesia intercedía por él. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, es que hermanos, ya era el 7º día de los panes sin levadura. Y entonces al amanecer terminaba la fiesta y Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo enfrente de todos. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Otra vez el 4, hermano. 2 soldados más 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Los grupos de 4. Entonces ahí. Aquella noche estaba Pedro. Miren, ¿por qué se duerme la gente? ¿O qué significado tiene el dormir? ¿Qué significa dormir? ¿Qué significa que las 10 vírgenes llegó el Señor y estaban durmiendo? Dormir significa dormir espiritualmente. No está despierto, no está atento, no está vigilando, no está velando y orando. Pero entonces, ¿por qué está durmiendo Pedro? O sea, les estoy dando un significado. Dormir es enfriamiento espiritual, es alejamiento de Dios. ¿Qué otro significado tiene dormir? Por eso Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Un dormido está muerto, está entre los muertos. Está dormido, no tiene la luz de Cristo. Entonces, dormir es como separarnos de Dios. Es, ya no quiero servir, no quiero ir a la iglesia, no oro, estoy durmiendo. Pero sigamos leyendo. Verso 7 de Hechos 12. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hace mención
al costado. Le dice, levántate porque está dormido. Así digo, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Es al que está dormido le dicen que se levante. Le tocó en el costado. ¿Qué nos recuerda al costado? Cualquiera diría, lo está despertando, sí, pero le pudo haber tocado la cabeza, le pudo agarrar la mano. Le tocó el costado. Vuelvo otra vez. Toda palabra escrita tiene una razón de ser. Le tocó el costado. ¿Dónde encontramos el costado? Lado derecho y lado izquierdo. ¿Dónde está el costado? Ya, Adán. ¿Qué, qué le pasó a Adán? Estaba dormido. Adán estaba durmiendo y le abrieron el costado y sacaron a su esposa. Es el primer Adán. Vuelve a aparecer el costado, postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba él? Diríamos que estaba dormido. Estaba muerto. Y entonces a Adán le rompieron el costado para sacar a su esposa. ¿Qué saldría? ¿Qué saldría de la costilla de Adán o de ahí cuando le rompieron? ¿Qué saldría? Tuvo que haber salido sangre. No, no salió sangre. ¿Saben por qué no salió sangre? Porque no había pecado. Cuando a Adán le dan a su esposa, no había pecado. Sus cuerpos eran cuerpos de luz. La sangre fue después de que hubo pecado. Entonces le abren el costado a Adán, no salió sangre. Sacaron la costilla, le cerraron y ya. Ahora viene, está Jesús crucificado, ya murió. Y le clavan la espada en el costado. ¿Qué salió del costado de Jesús? Dos cosas salieron: sangre y agua, agua y sangre. ¿Por qué? ¿Por qué salió sangre del costado de Jesús? Tremendo, ¿eh? Una herida. Al Señor lo hirieron, hermanos, lo hirieron en los pies, lo hirieron en las manos, lo hirieron en el costado, lo hirieron en la cara, lo hirieron la espalda con látigos. ¿Cuántas llevamos? 6 o 5. Debe haber otra. La cabeza con la corona de espinas. Él lo hirieron. Lo hieren acá. En cada herida que le hicieron salió sangre. Cada herida fue para sacarle sangre. Y es que él tenía que, hermanos, si le sacan 1 litro de sangre a una persona, que se muere, va. No le pueden sacar toda la sangre. Jesús derramó toda su sangre. Y salió agua. Porque Jesús estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Había sangre. Ya había pecado. En Adán no había sangre porque no había pecado. En Jesús, el postrer Adán, ya había pecado, entonces había sangre y agua. Porque la palabra y el Espíritu Santo, con lo que nos limpia, nos purifica. Hay pecado, pero también hay purificación en él. Entonces, es como, Pedro, acordate. Hay un primer Adán y hay un postrer Adán. Entonces, ¿cuántas cosas aparecen acá
que sucedieron. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz, ¿cómo sería esa luz? Tocando a Pedro, lo despertó. Resumen acá. Número 1, tocó a Pedro en el costado. Número 2, lo despertó. Número 3, le dijo, levántate pronto. Número 4, las cadenas se le cayeron de las manos. Otra vez, 4 cosas suceden. La pregunta otra vez es, ¿por qué estaba dormido Pedro? Pedro no podríamos, bueno, sería de que lo averigüemos. ¿Será que Pedro, al llegar a la cárcel, decidió darle la espalda al Señor y mejor se durmió? ¿Qué dice? Entonces, para poder contestar esta pregunta, le hago otra. Tú sabes que estás encadenado a 2 soldados, uno a la derecha, otro a la izquierda, y que a la medianoche te van a sacar para matarte. ¿Te duermes? ¿Quién se va a dormir? ¿Por qué se durmió Pedro? Entonces, no es que Pedro, digamos, yo digo, no es que Pedro se durmió porque se durmió espiritualmente, no es un dormir espiritual. ¿Cómo se pudo dormir sabiendo que a la medianoche lo iban a matar? Y no solo la incomodidad de 2 que estaban babeando a la par de él. ¿Por qué se durmió Pedro? En San Juan capítulo 21, verso 18, hay una promesa para Pedro. Donde le dicen, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas, ¿qué? Cuando seas viejo, otro te vestirá. Entonces solo vas a levantar las manos, otro te vestirá y te llevará por donde no quieres. Entonces Pedro dice, aquí hay 4 puntos cardinales. Aquí me están hablando del primer Adán y del postrer Adán. Aquí hay un ángel. No, antes de que hubiera el ángel, él se durmió. Entonces, el Señor me dijo, podía decir Pedro, yo recuerdo que el Señor me dijo, cuando seas viejo. Y todavía no soy viejo. No voy a morir hoy. No voy a morir hoy porque no soy viejo. Dios va a cumplir su promesa. Hay un propósito en Dios. Y veo 4 grupos de 4. Hay que ir a predicar a los 4 puntos cardinales. Entonces no voy a morir hoy. Y se durmió. Como cuando, miren, podríamos decir, Jesús se durmió porque durmió espiritualmente. Jesús se durmió en la barca cuando había una gran tormenta. Los discípulos asustados y Jesús durmiendo en la barca. Y lo tienen que ir a despertar. ¿Por qué durmió Jesús? Él sabía que no había llegado su hora. Entonces Pedro aquí dice, no ha llegado mi hora. No me toca morir hoy. Así que Dios va a hacer algo y yo me duermo. Y entonces, volviendo al primer Adán, le tocaron el costado. Recordemos que éramos polvo. A Adán lo hicieron de polvo, de lodo. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Y grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Va. A Adán le cortaron el costado para sacar a su esposa. Ahí están hablando del matrimonio. Pero entonces termina Pablo diciendo, grande es este misterio. Pero yo no estoy hablando del matrimonio. Estoy hablando de Cristo y la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? Éramos polvo, éramos lodo, éramos barro. Pero ahora ¿qué somos? ¿Ahora qué somos? Somos el cuerpo de Cristo. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Ahora ya no somos polvo. Ahora, entonces, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Soy carne de su carne y hueso de sus huesos. Y Él sufrió. Entonces vamos a pasar nosotros también por sufrimiento. Pero ya no tenemos nada que temer. Va, lo voy a tener que dejar ahí por la hora. Pero no sé si lo voy a continuar otro día. Tengo un montón de presentaciones, entonces sí. Vamos a hablar un poquito más de lo que le pasó a Pedro. De levántate, de las 4 cosas que le hicieron ahí. Pero hoy, mis hermanos, yo les dejo esto. A Pedro le dijeron, ahorita no comprendes lo que te está pasando. Lo vas a entender después. Pregunto, cuando Pedro estaba en la cárcel y se durmió, ¿Pedro ya había comprendido lo que estaba pasando? Ya. Pedro dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo, mejor me duermo. ¿Para qué voy a estar sufriendo aquí? Me duermo y espero el plan de Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Tomemos en cuenta que Dios tiene un plan, un propósito para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué es Jeremías 29:11? ¿Va? Los planes de Dios son de bien y no de mal. No importa cómo lo veamos, creamos que lo que Dios está haciendo, Dios está haciendo algo perfecto en ti. Deja que Él trabaje. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación, nos dé esa comprensión, Señor, y que lo que ahora no lo entendemos, lo vamos a entender después. Y que lo que ahora comprendamos, que lo comprendamos bien, Señor, y nos apeguemos a tu propósito, a tu plan. En el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.